Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá celebrando el 6º año de la organización Surgir. Pido ahí disculpas un poco por el retraso. Estábamos solucionando algunas cuestiones técnicas. Mi nombre es Armando Astúa. Yo soy trabajador social y encargado de la empleabilidad de adolescentes en el programa. El día de hoy tenemos un conversatorio bastante interesante que le pusimos Educación Restaurativa para la Empleabilidad. Y lo que queremos es reflexionar un poco sobre los resultados que hemos obtenido en estos años en conjunto con organizaciones aliadas y también empresas que han sido parte fundamental del desarrollo de nuestro modelo. Para contarles un poco, ¿verdad? En este conversatorio buscamos dar respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿cuál es la realidad actual de la empleabilidad para personas jóvenes? Yo creo que es sumamente importante, ¿verdad? En este punto contextualizar un poco de por qué es tan relevante hablar de empleabilidad. En la segunda pregunta vamos a hablar de qué es la educación restaurativa para la empleabilidad. Y en la tercera, ¿cuál es el impacto de una educación restaurativa para la empleabilidad? Para este conversatorio tenemos 2 invitadas muy especiales, ¿verdad? Me gustaría primeramente presentar a Carol. Ella es gestora de desarrollo humano del Parque La Libertad. Carol, ¿cómo estás? Hola Armando, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo muy bien, muy contenta de poder participar de este espacio y en celebración, ¿verdad? Del 6º aniversario de Surgir. De verdad, felicidades por la labor y el gran trabajo que hacen con todos esos muchachos y muchas gracias. Muchas gracias. Y la segunda invitada es doña Katia Barrantes. Ella es propietaria y fundadora de la Escuela de Barismo Cava Coffee Center. Doña Katia, ¿cómo está? Hola, muy bien usted, Armando, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También un gusto, Carol, que estemos acá conversando un poquito de un tema tan importante y que mejor en la celebración efectivamente de 6 años, que me imagino ha sido todo un reto, claro, pero un gran labor apoyando y dándole ese esfuerzo a tantos chicos que necesitan una oportunidad para seguir adelante y que uno también pueda ser de alguna manera parte de eso. Es todo un honor. Muchas gracias. Claro. Buenas tardes a todos y los que nos están viendo. Muchas gracias. Entonces ya un poco para empezar, ¿verdad? A mí primeramente me gustaría explicar ese enfoque de justicia restaurativa. Desde la organización hemos visto que es uno de los enfoques más funcionales para abordar este tema de empleabilidad. Y cuando hablamos de justicia restaurativa es fundamental hablar de 2 elementos, ¿verdad? Vamos a tener el alto apoyo y vamos a tener el alto control. El alto apoyo va a ser todos estos acompañamientos, ¿verdad? Que hacemos con personas jóvenes. Yo le digo como todo este amor, ¿verdad? Que le damos todos estos beneficios, ¿verdad? Que tenemos hacia las personas jóvenes o hacia las personas que están bajo nuestro cuidado. Y el alto control va a ser como personas adultas, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos con personas menores de edad, ¿verdad? O las personas que están bajo nuestro cargo.
A la vez, el enfoque de justicia restaurativa viene a darle un protagonismo a esa persona, ¿verdad? A ese adolescente, ese joven que está en busca de lo podemos observar a menudo, ¿verdad? Como de repente siempre hablamos de niños, hablamos de personas adultas mayores, pero siempre se nos olvidan una joven sea responsable de lo que está desarrollando. A la vez, yo creo que no se nos puede olvidar con esta pandemia, ¿verdad? Y ya antes de la pandemia también teníamos esta problemática del desempleo. Tenemos un montón de personas jóvenes, ¿verdad? Personas entre los 18, 30 años que están con desempleo y que de repente con esta pandemia se ha empeorado la situación. Entonces, ya para tal vez entrar un poco más en materia, a mí sí me gustaría consultar a Carol, ¿cuál es la realidad actual de la empleabilidad para personas jóvenes? Y ahí Carol nos va a hablar desde su experiencia en el Parque La Libertad y con la organización Surgir. Ok, perfecto. Bueno, les comento, tenemos un gráfico donde podemos ver cómo se encontraba primero el desempleo, ¿verdad? La problemática del desempleo hace un año, justamente para el periodo de octubre, que lo teníamos en un 12%, 12.4%, que aún así ya era bastante alto, ¿verdad? Luego de todo este proceso, bueno, se vino la pandemia y eso aumentó, ¿verdad? Drásticamente aumentó, duplicando así la cantidad de personas en general, ¿verdad? Me En llamo nuestro Susana país Jiménez que Fuentes. quedaron desempleadas. Yo tengo 22 años. Pasando a un 24.4%, que ya esto es una de las tasas, ¿verdad?, de desempleo más altas. O sea, históricamente en Costa Rica es una de las tasas de desempleo más altas. Nunca había ocurrido, ¿verdad?, esta cantidad de personas desempleadas. Y ahora no podemos dejar de lado, ¿verdad?, que la población joven, de personas jóvenes, siempre se ha visto mucho más afectada que el resto de población. Claro. Entonces, podemos ver también, ¿verdad?, cómo la población joven, el desempleo en las poblaciones jóvenes aumentó de una manera, digo yo, exorbitante, ¿verdad?, durante la pandemia. Y bueno, ahora en este periodo de octubre que estamos, los datos arrojan como un 30%, ¿verdad?, en el desempleo juvenil. Entonces, esto es muchísimo, Armando, es muchísimo, muchísimo. Es muchísimo. Si ya teníamos un panorama oscuro en cuanto al desempleo de las personas jóvenes, la pandemia viene a agravar este asunto. Y es aquí donde nos damos cuenta también cómo las personas jóvenes carecen de herramientas para su inserción laboral. Exacto. Yo siempre les digo a los chicos y a las chicas con las que trabajamos en Parque La Libertad que yo hubiera deseado poder tener una guía o un acompañamiento como el que brinda la organización Surgir, como el que brinda Parque La Libertad y otras organizaciones, que me pudieran guiar en cómo poder hacer un currículum vitae, que me pudieran guiar en cómo podía yo presentarme a una entrevista laboral, y que muchas veces, ¿verdad?, esa falta de herramientas hace que esa tasa de desempleo pues se mantenga o que siga creciendo. Entonces, es ahí donde nos enfrentamos como organizaciones, como fundaciones, a grandes retos, ¿verdad? Y grandes desafíos, que es poder facilitar a las personas jóvenes desde su autonomía, como usted bien lo decía, ¿verdad? Desde este enfoque de justicia restaurativa, en donde las personas jóvenes puedan mantener su autonomía y poder llevar el proceso de su preparación para la inserción laboral, pero siempre con un acompañamiento y una orientación nuestra. Desde Parque La Libertad nos hemos interesado mucho en facilitar estas herramientas en dos campos específicamente, y que sé que Surgir, ¿verdad?, trabaja también muy de la mano, y la alianza que hemos logrado hacer entre Parque La Libertad y Organización Surgir ha sido
muy fortalecida y ha ayudado y ha alcanzado, ha permitido alcanzar a muchas más personas, y es el trabajo desde la formación de las competencias técnicas, ¿verdad? En donde les podemos facilitar herramientas tecnológicas de alfabetización digital, donde les podemos facilitar en Parque La Libertad procesos, por ejemplo, desde el CETAF, de animación 3D, de diseño de páginas web, ya en otro campo, por ejemplo, un técnico en jardinería y paisajismo, pero no nos queremos quedar o no nos hemos quedado solamente en la formación de esas competencias técnicas, sino también en un acompañamiento y una formación de las habilidades socioemocionales, las habilidades blandas, que también yo les digo a los participantes y a las participantes, una competencia técnica, un idioma, el conocimiento de las herramientas digitales, un título, por eso le pueden contratar, pero por lo que va a mantenerse esa persona en un puesto laboral, en una empresa que haya logrado, ¿verdad?, colocarse, va a ser por el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Qué tanta creatividad, por ejemplo, ahora que es tan necesaria? ¿Cómo resuelve los conflictos? ¿Cómo se desarrolla, ¿verdad?, en su liderazgo? Todas estas habilidades blandas, Armando, han tomado una importancia muchísimo mayor y aún más en esta década, ¿verdad? Que ya nos han dicho cuáles son las habilidades que los empleadores buscan. El Foro Económico Mundial y algunas otras empresas también se han dedicado a decir, bueno, los empleadores, el sector empresarial, las habilidades que buscan son estas. Entonces, bueno, como les decía, nuestro trabajo y nuestro reto como Parque La Libertad y acompañando también algunos de los procesos de la organización Surgir es poder guiar a las personas jóvenes en este camino, ¿verdad?, de su inserción laboral, pero desde una formación integral, no preocupándonos solamente por la parte técnica, sino pues todo lo que compone también a una persona. Claro, y yo creo, Carol, que ahí estás dando justamente en el secreto, ¿verdad?, que hace esta diferencia entre una contratación y el desempleo. Un día leí un artículo, ¿verdad?, que de repente ahora los empleadores ya saben, ¿verdad?, mediante una formación técnica, hablas, y que desde Surgir, ¿verdad?, el Parque La Libertad, nos hemos preocupado que los chicos que salen de la organización las tengan, ¿verdad? Y pues ahí hemos obtenido resultados muy exitosos, ¿verdad?, en temas de contratación. Justamente, ¿verdad?, de esto que les hablo, parte de la educación restaurativa para la empleabilidad, ¿verdad? Y en Surgir hemos visualizado la empleabilidad como un proceso humano, ¿verdad? En donde en este proceso vamos a incluir, como decía Carol, ¿verdad?, el eje de formación técnica. Es necesario que el chico aprenda un oficio, por ejemplo, en este caso, barismo, ¿verdad?, que tenemos a la escuela Cava. A la vez, desarrollamos un proyecto multidisciplinario con terapia ocupacional y trabajo social y orientación que le pusimos incubadora laboral, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar un poco más de la incubadora laboral y finalmente ese eje de empleabilidad, ¿verdad?, que es este acompañamiento a los chicos, por ejemplo, en pasantías o en ya empleos, ¿verdad?, que el chico pueda mantener ese empleo y pues el resultado final vamos a tener vida independiente, ¿verdad? Que hacia ahí es todo el esfuerzo que deberíamos desarrollar con personas jóvenes y justamente en el proyecto de incubadora laboral, ¿verdad?, que les contaba ahora, este proyecto nace, ¿verdad?, como simulaciones de la vida laboral, ¿verdad? Teníamos chicos que, por ejemplo, conocían muy bien estas habilidades blandas, ¿verdad?, a nivel teórico, pero de repente cuando ya lo veíamos en la práctica, ¿verdad?, no se lograba como llevar eso, ¿verdad?, de lo teórico a ya lo estoy haciendo, lo estoy entendiendo. En este proyecto, ¿verdad?, desde que el chico llega, lo empezamos a tratar como un empleado, ¿verdad? Y mediante distintas pues dinámicas,
¿verdad? De repente un día tenemos una empresa privada, de repente un día tenemos una institución pública, en donde el chico va a tener un reto, ¿verdad? Y a partir de ese reto va a poder aplicar estas habilidades. En este proceso, ¿verdad? También hablamos mucho sobre el tema de legislación laboral. Es necesario que los chicos sepan cuáles son sus derechos, ¿verdad? Cuáles son sus deberes a la hora de ejercer un trabajo, y a partir de este conocimiento podemos evitar, ¿verdad? Que se den abusos de poder, ¿verdad? O que de repente se den condiciones que no son las adecuadas, y desde siempre este protagonismo, ¿verdad? De la persona joven. Otro tema sumamente importante que incluimos en la incubadora laboral, y como decía Carol, ojalá esto se enseñara en los colegios. Se puede aplicar en 5 horas a muchos puestos de empleo, pero sí vimos que el desconocimiento sobre cómo hacerlo era bastante, ¿verdad? Y el otro eje importantísimo es esas habilidades sociales y emocionales. Ok, ya tenemos un trabajo, ¿cómo lo mantenemos? ¿Verdad? ¿Cómo mantenemos ese empleo de manera que pues mi jefe confíe en mí, ¿verdad? Que yo sepa cuáles son mis funciones. Y esto también, ¿verdad? En este proyecto de incubadora laboral, l- in- lograban ya controlar los nervios. Entonces ya lograban, ¿verdad? Saber cómo expresarse en público, ¿verdad? Y esto hacía que la confianza de ellos aumentara. Lo que decía Carol, ¿verdad? Sumamente importante, cómo me comporto en una entrevista, ¿verdad? Cómo hago un currículum. Si va para vida independiente, que también pueda tener su propio lugar, su propio apartamento, y que a partir de ahí, pues colabore, ¿verdad? Al beneficio del país. Yo creo que ese es como el punto. Y sí me gustaría escuchar un poco a doña Katia, ¿verdad? Ella ha recibido, ¿qué impacto ha visto, ¿verdad? En esta educación restaurativa.
Armando, es que como que Ahí. se pegó. Listo. Bueno, para mí ha sido toda una experiencia. Bueno, como usted comentó y yo un poquito hablé también para que conozcan en la mayoría que es Cava Coffee Center, ¿verdad? Se crea hace 5 o 6 años también, un poquito más, con el objetivo de generar cultura en la parte de café en Costa Rica, pero de una forma también técnica y también desarrollar esas partes blandas. En un país donde nuestra cultura, economía y la parte social también se creó detrás del café. Entonces, pero en Costa Rica a nivel de desarrollo o como profesión no se veía como tal. En los últimos años, gracias a Dios, eso fue mejorando. Y es ahí donde uno ve que no es solamente llegar y presionar un botón y hacer un café, un maquinista, sino ser un profesional. Como un bartender, como un chef, como un salonero, también tienes que ser un barista, ¿verdad? Y podés y te puede permitir ser una herramienta adicional para ser más competitivo, como es parte de la empleabilidad y como es también todas estas oportunidades que nos exige saber un poco más y no limitarnos. Cuando comencé este proyecto con ustedes, para mí fue todo un honor y también un compromiso, porque yo siempre también he sido como formador y como profesional, no siempre encerrarse en un proceso o en una línea, sino diversificarse un poco. Y qué mejor darle la oportunidad a chicos como estos que necesitan esa oportunidad y que el mercado laboral también tenga esa oportunidad eh, y esa mente un poco más abierta para poderlos contratar. Yo, de hecho, a partir de eso, trato siempre de, cuando empresarios de cafeterías o restaurantes me contactan para contratar o recomendar a algún barista, trato siempre de recomendarlos a ellos o recomendar a chicos que están iniciando en este proceso para que les den esa oportunidad y con la base técnica y también blandas que se desarrollan en Cava, se puedan ir desarrollando en el proceso. Porque a veces eso es lo que nos cuesta entender. A veces esperamos como profesionales o empresarios, sobre todo en cafetería o restaurante, esperamos que la persona también que llegue sepa todo. Y también el proceso es en conjunto. Y como dijo Carol, y lo ha indicado usted también, Armando, si yo tengo ya beneficios o tengo obviamente esas características blandas, las puedo ir desarrollando, aunque a veces tal vez no las conozco, pero si tengo a una persona a mi lado que me pueda dar esa oportunidad, eso es lo que me va a ser el indicador para quedarme ahí y mejorar con el tiempo. Que ya los conocimientos técnicos por default me van a permitir seguir adelante. Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad. De hecho, había compartido unas fotos, no sé si las compartieron, Armando, ¿verdad? Sí. Donde ahí se ven, por ejemplo, algunos de los chicos que no solamente, o sea, entraban muy tímidos. El objetivo de estos cursos grupales, por ejemplo, en Cava es la participación y siempre la integración. Y entre todos apoyarnos, permitirlos a ellos también poder discutir, poder tener su opinión y empoderarse. Claro. Y lo que no les gusta o lo que sí les gusta, poderlo trabajar en el proceso. Porque obviamente este curso, por ejemplo, el curso básico, como la palabra lo dice, es como una primera base. No son baristas profesionales, pero sí tienen las bases bases técnicas para que ya con esas bases blandas puedan ser competitivos en un mercado donde pueden complementar el barismo con salonería o con chef u otras áreas. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio y de hecho uno de los chicos que inició en este proceso también ha sido muy exitoso y sé que le está yendo muy bien en una empresa, en unas cafeterías que lo han contratado y me han indicado que
esa persona cuando inició es otra, pero muy positivo. Y eso me Sí. satisface mucho. Doña Katy, yo creo que acá también es chicos, ¿verdad? Constantemente estamos en esa búsqueda, ¿verdad? De alianzas y a veces es, ¿verdad? Un proceso de tocar puertas hasta que llega alguien que tiene esa sensibilidad, ¿verdad? Y yo creo que a partir de estas alianzas, ¿verdad? Es que también se brindan oportunidades a las personas jóvenes. Yo estoy seguro que el Parque La Libertad y la organización y al final es solo una cuestión de conversar, ¿verdad? Y de ponerse ahí de acuerdo sobre cómo podemos ayudar a las personas jóvenes y también vencer ese adultocentrismo que tanto, ¿verdad? Nos han inculcado y que de repente hay que darle la voz, ¿verdad? A las personas jóvenes, hay que darles este protagonismo, porque ellos, ¿verdad? Al menos lo que yo he visto con el trabajo de Surgir, es que una vez que se les da la oportunidad, los chicos van a tomar esa oportunidad, ¿verdad? Y le van a sacar provecho. No sé si tal vez Carol quiere agregar algo, ¿verdad? Sobre ahí constantemente estamos hablando de cómo generar alianzas y sé que el Parque La Libertad lo hace muy bien. Claro, bueno, yo acá recuperé algunas de las cosas que ustedes iban comentando que me parecieron fundamentales, Armando, y rescatando un poco el tema de la formación digital, que ustedes trabajan en la incubadora, que a mí me parece un trabajo también súper exitoso, y es que muchas veces también pensamos que las personas jóvenes tienen total acercamiento a la tecnología, ¿verdad? Claro, Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta y el trabajo nos ha permitido ver que no es así. Todas las personas jóvenes tienen la oportunidad, ¿verdad?, de acceder a recursos tecnológicos tan fácilmente como quizás otras personas. Y es aquí donde se genera también una brecha digital muy grande, ¿verdad?, que aleja aún más las oportunidades laborales de algunas personas jóvenes. claro. Entonces, el tema de la capacitación en páginas digitales, ¿verdad?, que facilita, que hace mucho más ágil esta búsqueda de empleo, es un recurso que me parece súper valioso, ¿verdad? Y que ustedes generan con las personas jóvenes, que sería súper importantísimo, ¿verdad? De rescatar también en otros espacios. El tema de la educación financiera, ¿verdad? Luchamos y trabajamos y le ponemos y los capacitamos para que alcancen, ¿verdad? Un empleo, pero resulta que les llega el primer salario y ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? Entonces, qué importante también es esta parte de la educación financiera Claro, para poder administrar bien los recursos, para no saber que me llegó el salario, con el primer salario me compré tenis, me saqué un plan de un celular, me fui a comprar la ropa y me quedé sin nada para el resto del mes, que aunque parezcan cosas muy sencillas o muy comunes, ¿verdad? Son habilidades que también tenemos que ir desarrollando y qué importante este trabajo que hace Surgir y yo lo claro. quería recalcar. Y ya como para finalizar, lo que usted hablaba de las alianzas, ¿verdad? Yo creo que esta es una gran oportunidad que se nos presenta y más aún en esta coyuntura. El trabajo intersectorial, ¿verdad? De la parte empresarial, que nos den insumos, bueno, de qué es lo que está necesitando el sector empresarial, que formemos a las personas jóvenes y que desde la parte, ¿verdad?, de organizaciones como Surgir o Parque La Libertad, desde una educación no formal, poder, ¿verdad?, ir desarrollando o ir generando, ¿verdad?, estas habilidades blandas en las
personas jóvenes. Dicen por ahí que las habilidades blandas son generativas, o sea, son cosas que generamos, no es que nacemos, ¿verdad?, ya con el autoconocimiento, nacemos ya con la creatividad o con el pensamiento crítico, sino que son generativas, pues las podemos ir desarrollando y son transferibles. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros podemos capacitar a una persona joven en el desarrollo de habilidades, posiblemente esa persona joven va a reaplicar esos conocimientos en otras personas jóvenes. Entonces, eso también me parece súper interesante, ¿verdad? Que no es un trabajo que al final queda en una persona, sino posiblemente él va a aconsejarle a su primo, a su hermano o a su amigo, ¿verdad?, sobre el desarrollo de las habilidades que él aprendió, y pues también acercar a espacios como Parque La Libertad y Surgir. Nosotros desde Parque, las puertas están abiertas, ¿verdad? Siempre están abiertas. En este momento estamos llevando procesos de desarrollo de habilidades estratégicas para la empleabilidad de manera virtual, mientras se nos permita regresar a la presencialidad, pero las puertas del parque están abiertas para todas las personas jóvenes que deseen, ¿verdad?, capacitarse, formarse, desde temas de computación, temas artísticos, temas deportivos, temas de emprendimiento, por ejemplo, porque ¿por qué no pensar que una persona joven pueda desarrollar, ¿verdad?, también su propio emprendimiento y desarrollar las habilidades también por ahí? Un Kenneth, por ejemplo, que tenemos, ¿verdad?, que ustedes tienen ese caso de éxito de barista impresionante, que en un futuro él pueda, ¿verdad?, visualizar bien a su propio emprendimiento, ¿por qué no? Claro. Entonces, bueno, desde Parque La Libertad estamos a la mayor disposición. Armando y Organización Surgir saben que cuentan con todo nuestro apoyo, y estamos para servirles. Muchas gracias, Carol. Y qué importante eso que decís de que estas habilidades se pueden aprender, ¿verdad? Y a mí me gustaría que eso se quede, ¿verdad? Y que las personas jóvenes que lo están viendo sepan que se puede llegar a ese empleo que quiero, ¿verdad? Es algo que podemos aprender. Y también importante, ¿verdad? La organización Surgir, el Parque La Libertad, Cava, buscamos brindar estas oportunidades. Entonces, de repente, si no saben cómo empezar, ¿verdad?, podrían contactarnos y a partir de ahí nosotros podríamos, pues, ser esa guía, ¿verdad?, en este proceso de empleabilidad. A mí me gustaría proyectar ahora un video, ¿verdad? Este video es sobre la incubadora laboral y fue antes de la pandemia, entonces por eso todavía se ven ahí grupos, ¿verdad? Y un montón de gente. Pero creo que este video presenta muy bien, ¿verdad?, de estas personas jóvenes, qué impacto tienen ellos. Entonces, ahí David, tal vez si nos ayuda. Entrar a esa incubadora, yo era una mujer desconfiada, una mujer fría, y ya cuando entré aquí mi vida cambió por completo. Fui una mujer diferente, tengo un mes de entrar a un trabajito, gracias a Dios, y gracias a la organización Surgir, que me dieron esta oportunidad, logré venir aquí. Me dieron muchas capacitaciones, mucha confianza, y gracias a Dios estoy donde estoy. Soy una mujer diferente, una mujer luchadora, donde antes yo me rendía, que no podía, que quién sabe por qué se me de soltera no me dan trabajo, y me rendí muchas veces, me rendí, y fui en un momento donde dije, no voy a dejar que el barco me hunda, aprenderé a nadar, y aquí estoy. Mi nombre es Carlos Triguero Ramírez. Sinceramente yo en ese tema estaba totalmente perdido. No sabía cómo funcionaba el seguro, cómo entrar al trabajo, todo lo que se relacionaba con el trabajo, yo no sabía nada. Yo pensaba que nada más llego, entrego el currículum y si me llaman, nada más llego a trabajar y ya. Pero ya aprendí bastantes cosas, como mejorar mis habilidades, el trabajo en equipo, tener mucha comunicación, dejar el miedo, el nerviosismo, empezar a confiar en uno mismo. Cómo hacer un buen currículum, ser breve y conciso. El sistema es muy dinámico. Uno aprende de una manera más diferente como aprendió en el colegio y así. Los juegos virtuales, que también aprendes bastante de una manera divertida.
te desconcentras de todo lo que pasa afuera, solo te concentras en ese momento en aprender y aprender y aprender. Me llamo Susana Jiménez Fuentes. Ok, vamos a ver ahí, perdón, estamos con una cuestión técnica. Ok, vamos a ver el video, ¿verdad? Como ven, ¿verdad? Cuenta de manera muy clara cuál fue el impacto en estas personas. A mí, para ir finalizando, ¿verdad? Y dar tal vez un espacio de preguntas, sí me gustaría contar, ¿verdad? Que al menos en la organización Surgir, aparte de toda esta parte de empleabilidad, ¿verdad? También tenemos pues un eje educativo, ¿verdad? Ya esta parte más de formación académica. Tenemos un eje deportivo, un eje artístico y un eje psicosocial, ¿verdad? Que ya desde el Centro de Formación Integral, pues ya visualizamos a la persona, ¿verdad? De todos estos ejes y pues el centro está destinado para personas entre los 12 y 18 años de edad. Entonces, si hay alguna persona joven, ¿verdad? Algún encargado, alguna mamá que no sabe, ¿verdad? Qué hacer en este momento con su hijo o hija adolescente, eh, por favor contáctenos, ¿verdad? Y también pues desde el Parque La Libertad, ¿verdad? Como lo decía Carol al principio, hay variedad de formaciones técnicas, hay variedad de cursos, ¿verdad? Y me parece importante decir que estos cursos, ¿verdad? Son financiados por el Estado. Entonces, pues no tienen un costo, ¿verdad? Para la persona. Y justamente el deseo desde nuestras organizaciones es el desarrollo de esa persona joven, ¿verdad? Que lleguemos a esa independencia. No sé si vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok, vamos a ver, estoy abriendo acá a ver si hay alguna pregunta. Ok, bueno, no veo alguna pregunta en el chat, veo comentarios. Tal vez para ir cerrando, ¿verdad? Darle muchas gracias a Carol y a doña Katia. Ustedes son personas, ¿verdad? Que están haciendo la diferencia y que están pues colaborando a bajar este desempleo, ¿verdad? Esta tasa de desempleo en el país. Y que bueno, han sido, ¿verdad? Durante todos estos años una parte importante de la organización. Entonces, muchas gracias por su labor a ambas. Gracias, Armando. No, con todo gusto. De verdad que cada vez que escuchamos un caso de éxito de los chicos de Surgir es, ¿verdad?, para aplaudir por el gran trabajo que están haciendo y a seguir trabajando juntos. Sí. Muchas gracias. Buena Así es. tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, un placer. Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias.